Bueno, el trauma raquimedular es una de las entidades que más angustia nos generan en el servicio de urgencias y tenemos que tener en cuenta que muchos de estos pacientes tienen además un trauma de cráneo, entonces nos queda un poquito difícil la evaluación. Pero como decía Manuel ahora, finalmente lo más importante es el examen neurológico. Cuando vamos a evaluar un paciente en urgencias con un trauma raquimedular, tenemos que tener en cuenta estas tres cosas, no más. ¿Cuál fue el mecanismo del trauma? ¿Cómo es el examen clínico? Y cómo vamos a manejar al paciente. Con respecto al mecanismo del trauma, la mayoría de las veces es imposible que el paciente nos diga cómo fue su mecanismo de trauma. Y existen básicamente 4 mecanismos de trauma. La sección medular, que es el paciente que recibe una puñalada o un balazo, pero estos son los tres tipos de trauma más comunes, que son la compresión, el mecanismo en flexión-extensión y el mecanismo de rotación. Entonces, como les decía, muchas veces el paciente está bajo efectos de coca, bajo efectos de trago, tiene un TEC, entonces él no nos va a decir cómo fue su mecanismo, salvo algunas excepciones, como por ejemplo un paciente que está trabajando y se cae sentado, él nos dice exactamente cómo fue su mecanismo. Entonces, nosotros tenemos que inferir a través de la radiografía cómo fue el mecanismo, porque esto es lo que nos va a definir el manejo quirúrgico o el manejo médico. Entonces, los traumas los dividimos en 3, el mecanismo de compresión, el mecanismo de flexión y el mecanismo de rotación o traslación. El primer trauma es el fracturas por compresión y lo vamos a llamar tipo A. Las fracturas tipo A su vez las vamos a dividir en 4 tipos. Entonces, la fractura tipo A1 es cuando se me fractura la parte superior de la vértebra. La fractura tipo A2 no solamente se me fractura la parte superior de la vértebra, sino que además se fractura la parte inferior de la vértebra y produce esta imagen. Estos dibujos son exactamente igual como lo debe ver uno en la radiografía. La fractura tipo A3 es lo mismo que la fractura tipo A1, se fractura la parte superior de la vértebra, pero estos fragmentos alcanzan a invadir el canal. La fractura tipo A4 es lo mismo que la A2, pero ya es lo que se llama un estallido completo, en la cual se fractura el plato superior de la vértebra, el plato inferior de la vértebra, y hay invasión al canal por todos esos fragmentos. Las fracturas por compresión son cuando un paciente, por ejemplo, cae sentado, la vértebra se aplasta. Vamos a hablar ahora de las fracturas tipo B, que son las fracturas por flexión o extensión. ¿Cómo es un trauma en flexión? Por ejemplo, un minero está agachado y le cae una roca en la espalda, entonces la vértebra hace un mecanismo brusco de flexión. ¿Y cómo sería extensión? Va un paciente en una moto, recibe un golpe, por ejemplo, con un tronco en la región dorsal y tiene una extensión brusca del cuerpo. Entonces, las fracturas tipo B, a su vez las vamos a dividir en 3, B1, B2 y B3. Las B1 y B2 son flexión. La B1 es lo que se llama también como fractura de chance, en la cual hay una ruptura a través del hueso, se parte la espinosa, se parte la faceta y se parte la vértebra, y ustedes ven como los elementos posteriores se abren. La fractura B2 también es un trauma en flexión, pero ya no se presenta a través del cuerpo, sino que se presenta a través del ligamento y a través del disco. También en la radiografía vamos a ver cómo el espacio aquí se abre. Para diferenciar una fractura en flexión de una en extensión, en las fracturas por flexión,
los ligamentos posteriores se abran y en las fracturas por extensión lo que se abre es la parte anterior. Entonces la fractura tipo B2 se diferencia de la B1 en que la fractura no se presenta a través del cuerpo vertebral, sino a través del ligamento. Y la fractura tipo B3 es todo lo contrario, es en extensión. Entonces lo que se nos abre es el ligamento longitudinal anterior y hay una ruptura a través del disco y se cierra el espacio posterior. Entonces, fracturas tipo A por compresión, fracturas tipo B por flexión, extensión, y las fracturas tipo C, aunque se clasifican como C1, C2, C3, no tienen ninguna, no es práctico subclasificarlas porque las fracturas tipo C siempre implican que hay una luxación completa, bien sea anterior o lateral o haya una rotación. Entonces, las fracturas tipo C simplemente las llamamos como fracturas tipo C y implican que hay una luxación completa o un desplazamiento, bien sea lateral o en rotación de las vértebras. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos que las fracturas tipo, esto nos va a definir el manejo tanto quirúrgico como urgente del paciente. Entonces, las fracturas tipo A son inestables, la A2, la A3 y la A4. La única estable es la A1. ¿Qué significa estabilidad de la columna? La estabilidad es la capacidad que tiene la columna de no deformarse o no desplazarse con la actividad diaria. Entonces, cuando tenemos una fractura estable, significa que la podemos tratar médicamente y que el paciente no se va a deformar ni va a tener dolor en el futuro. Las fracturas tipo B, todas son inestables y todas van a requerir cirugía. Las fracturas tipo C, todas son inestables y todas van a necesitar cirugía. En conclusión, la única fractura estable es la tipo A1. Es la única fractura que no tenemos que operar, pero la tenemos que seguir en el tiempo porque algunas de ellas se siguen deformando. ¿Y por qué es importante la clasificación? Porque este triángulo nos señala la probabilidad de tener lesión medular. En las fracturas tipo C, casi siempre, por no decir siempre, vamos a tener lesión medular, mientras que en las fracturas tipo A, casi nunca vamos a tener lesión medular. Entonces, este es el mecanismo del trauma. Nosotros ya tenemos, digamos, la radiografía, pero tenemos que saber el nivel sensitivo y el nivel motor. El nivel sensitivo, pues ya ustedes lo han visto mucho, usamos los dermatomas. Y el nivel motor, que a veces se nos olvida, vamos a repasarlo, esto es supremamente sencillo. Recordemos que respiramos con C3, C4, C5. C5 hace la flexión del brazo, C6 la extensión de la mano, C7 es el tríceps, C8 flexor de los dedos y T1 la abducción de los dedos. Y a nivel lumbar, L1, L2 nos hace la flexión de la cadera, L3, L4 la extensión de la rodilla, L5 nos permite caminar en talones, S1 caminar en puntas, S2 extender la cadera, S3, S4 control de los esfínteres. El error, digamos, más común del médico en urgencias es que le llegue al paciente, la lesión más frecuente es en C5, C6. Entonces, cuando el paciente llega a urgencias, está respirando y el médico le dice, mueva las manos y el paciente hace así, ¿sí? Porque como tiene C5, entonces levanta la mano, pero la mano se le cae y entonces el médico le dice a la familia, el paciente está parapléjico porque no mueve los pies. Y eso es un error porque cuando llega uno le dice a la familia, está cuadripléjico, entonces ya
pues o sea, primero parapléjico, después cuadripléjico, mañana ¿qué será? Entonces, cuadripléjico es todo aquel que tiene la lesión por encima de T1, o sea, cuadripléjico es todo aquel que no mueve las manos, puede mover los codos, puede mover la muñeca, pero si no mueve la mano es considerado un paciente cuadripléjico. Entonces, esto no se nos puede olvidar. Cuadriplejía es toda lesión por encima de T1. Acuerden que T1 hace abducción de los dedos. Otro error común es que, como en esta zona alta los dermatomas se cruzan, entonces usamos los dermatomas cervicales para las lesiones dorsales y viceversa. Entonces, a nivel cervical y a nivel lumbar, debemos usar los miotomas, los que acabamos de ver. Cuando la lesión es dorsal, ahí sí usamos los dermatomas, el nivel de sensibilidad. Entonces decimos T5 en las tetillas, T10 en el ombligo y L1 en la región inguinal. Esto es fundamental porque muchas veces una lesión en C5, entonces el médico lo evalúa y el paciente tiene sensibilidad por acá porque los dermatomas se cruzan, entonces le dicen a uno, no, el paciente tiene una lesión en T5 y es un error grande. Cuando vamos a evaluar el paciente usamos la clasificación de Asia. La clasificación de Asia es A, B, C, D y E. Es muy fácil. Hacia A es una lesión completa, o sea, el paciente no tiene ni sensibilidad, ni movimiento, y el tacto rectal es átono. Hacia B preserva sensibilidad, pero no tiene nada de motor. Hacia C es que tiene función motora, alcanza a mover, pero no vence la fuerza de la gravedad. Hacia D vence la fuerza de la gravedad y hacia E es un paciente completamente normal. Entonces, esta clasificación es fundamental y es la clasificación con la cual nosotros nos basamos para tomar las decisiones. Entonces ya tenemos el mecanismo del trauma, el examen neurológico y sabemos el grado de lesión, el tipo de ASI. Ahora vamos para el tratamiento, que es algo que ha confundido mucho. En cuanto al tratamiento, lo fundamental como todo es el ABC. Está demostrado que los pacientes cuando tienen hipotensión o hipoxia tienen un pronóstico más malo. Entonces siempre tener en cuenta mantener una presión arterial media por encima de 90 y una saturación de oxígeno adecuada. Algo que angustia mucho al médico es la duda si intuba al paciente o no con lesión cervical porque le da miedo mover el cuello. En términos prácticos, el paciente, si requiere intubación, hay que intubarlo. ¿Cómo? Como a ustedes les han enseñado, como sea, hay que moverle el cuello porque lo primero es la vía aérea. Si no tenemos vía aérea, no tenemos paciente. Y es más un mito que una realidad que al paciente con trauma cervical no se le pueda mover el cuello. Sí se le puede mover. Hay que tener pues como algo de cuidado, pero se le puede mover. Si nos da dificultad, se lo extendemos como sea, pero le metemos el tubo. Lo segundo es manejar el trauma asociado. Muchas veces el trauma asociado es más grave que la lesión, la cuadriplejía o la paraplegia que tenga el paciente, entonces controlarle su trauma hepático, su trauma del vaso y todas esas cosas. El manejo de la sonda vesical no lo sabe el médico del común. Entonces, el paciente hay que ponerle una sonda vesical inmediatamente, pero esa sonda no se puede dejar permanentemente. Cuando el paciente ya esté estable hemodinámicamente, cuando no tenga, digamos, hipotensión ni nada de eso, le retiramos la sonda y empezamos con el cateterismo intermitente cada 6 horas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el paciente tiene la sonda vesical permanente, la vejiga está pequeñita y cuando empieza el arco reflejo, la vejiga queda pequeñita y a contraerse. Entonces, cuando le quitamos la sonda, tenemos una vejiga pequeña, hiperrefléxica e hipertónica que hace que el paciente se orine permanentemente. Y no solamente se orina, sino que con esa contracción permanente hace que la orina se vaya para el ureter y dañe el riñón. Entonces tenemos que enseñarle a la vejiga mediante el cateterismo intermitente.
retiramos la sonda, la vejiga se infla, la desinflamos con la sonda y ya la vejiga prende el ritmo que debería tener. La prevención de escaras. Recuerden que una escara se forma en 2 horas y se demora para curar más o menos 6 meses haciendo cirugías y colgajos. Entonces, una enfermedad que se demora 6 meses para curar se trata mediante la prevención. Tenemos un concepto erróneo y es que pensamos que la piel es lo que menos resiste y la piel es lo que más resiste. Cuando nosotros tenemos una escara de 1 centímetro, tenemos un cono de necrosis hacia abajo, por lo tanto, cuando el cirujano plástico debrida, la piel de 2 centímetros tiene un hueco grande y por eso es que se demora tanto para curar. Las heparinas de bajo peso molecular hay que prevenir la trombosis venosa pulmonar, pero las usamos no por tiempo indefinido, sino hasta que el paciente tenga también su arco reflejo y tenga movilidad por el arco reflejo. Ya en ese momento el riesgo de trombosis venosa se disminuye. Todo paciente hay que inmovilizarlo. ¿Con qué lo inmovilizamos? Con lo que sea. Si tenemos un cartón, le ponemos un cartón. Un cartón no inmoviliza nada, pero es un signo universal. Cuando yo le pongo cualquier inmovilizador al paciente, le estoy diciendo al camillero, al técnico de rayos X, ojo, ese paciente tiene un trauma y vamos a manejarlo con mucho cuidado. Pero en términos generales nosotros preferimos el collar de Filadelfia, pero como les digo, cualquier inmovilización sirve porque eso es universalmente conocido. Y ya para terminar, ¿cuándo operamos al paciente? Tenemos apenas 3 indicaciones de cirugía. La primera indicación es cuando la médula está comprimida. En este caso vemos una compresión de la médula a este nivel. Entonces, si yo tengo una compresión medular, tengo que quitar la compresión medular. Lo segundo es cuando la médula, la columna está inestable. Ya dijimos que la única que no necesita cirugía es la tipo A1, pero inclusive cuando tengo una fractura A1, si los ángulos de la columna se van aumentando, tengo que operarlo en un tiempo posterior. Y la tercera indicación para cirugía es el deterioro neurológico. Es como en un TEC. Si yo tengo un paciente con un TEC en Glasgow de 15 y después está en 13 y después está en 11, pues tiene un hematoma. Lo mismo pasa en la médula. Si yo tengo un paciente que está en Asia en Asia E, a las 2 horas está en Asia C, pues algo le está comprimiendo la médula y la mayoría de las veces es causado por un hematoma que aquí lo vemos. Entonces, muy fácil, 3 indicaciones: compresión de la médula, inestabilidad ósea y deterioro neurológico. ¿En qué momento operamos? Entonces nos basamos en la clasificación de la Asia y no hay un consenso en qué momento operar, pero más o menos está claro que los pacientes que tienen un Asia B, C, D o E, o sea, los pacientes que tienen algo de función neurológica, se deben operar en las primeras 24 horas. Pero el paciente que tiene un Asia A, que tiene una lesión neurológica completa, debido a que tiene un más mal pronóstico, no hay mucha urgencia de operarlo y se puede programar la cirugía electiva cuando él esté estable desde todo punto de vista. Y la indicación del uso de esteroides, que ha sido muy controvertido y ya está absolutamente claro, en esto sí hay consenso. No hay ninguna indicación para el uso de esteroides y lo que hacemos cuando damos esteroides es aumentar las complicaciones infecciosas, aumentar la hemorragia gastrointestinal y no le estamos brindando ningún beneficio al paciente. Entonces, olvidémonos de los esteroides que no tienen ninguna utilidad en el trauma raquimedular. Entonces, como ustedes ven, es algo simple, es simplemente conocer el examen neurológico, conocer el mecanismo de trauma y las medidas las medidas generales para el manejo son las que nosotros conocemos habitualmente. Muchas gracias.